Bienvenidos a Global Radio, Información 2.0. Somos una revista informativa de actualidad y variedades con calidad premium internacional. Escúchanos todas las tardes en directo también por www.éxtasis977fm.com, por éxtasis977.caster.fm y en este dial 97.7 FM, Éxtasis, la radio feliz. Trabajamos para ustedes en la producción y conducción de este espacio Gerardo Moreno, periodista con el certificado de locución número 52790 de la Universidad Central de Venezuela, y Fidel Rebelo, politólogo con certificado de locución número 52800 de la Universidad Central de Venezuela. Laboramos para ustedes junto a un equipo profesional bajo la coordinación de Henry Márquez. En los controles de cabina, Josué González. En la dirección, Noel Acevedo. Todos bajo la presidencia en la cadena radial de Venezuela de José Luis Rincón. Estás escuchando Global Radio. La entrevista del día. Bien, amigos, estamos de regreso nuevamente en Global Radio para nuestra segunda hora y corresponde a la segunda entrevista del día, que, como informamos por redes sociales, tenemos ya aquí a nuestro invitado, el economista Aldo Contreras Sanita. Soy Fidel Rebelo y Gerardo Moreno, y la entrevista del día llega a ustedes por cortesía de Concord Express. Concord Express, donde consigues un rico capuchino elaborado por baristas profesionales y una variedad muy amplia de comidas, bebidas y platos. Concord Express, mucho más que una panadería. En la avenida 19 de abril, Centro Comercial La O. Bien, efectivamente está con nosotros el economista y asesor financiero Aldo Contreras Sanita. Lo tuvimos el jueves de la semana pasada en una interesantísima entrevista hablando sobre la crisis económica venezolana y cómo ha repuntado pese a una supuesta mejoría que se dio en el 2022, pero que en el tercer trimestre de 2022 tuvo un descenso y en lo que va de año sigue en descenso, sigue cayendo. Y entonces nos hacemos una pregunta y se la hacemos a nuestro invitado ante esta situación. ¿Qué hacer en Venezuela ante la caída de la economía que se está presentando en los últimos meses? No, ya va un segundo antes de que Aldo nos conteste. Gracias, Aldo, por estar. No, gracias. La economía tiene 20 años cayendo. No, lógico. Tiene 20 más años. De 20. Tenemos más de 20 años en crisis, casi lo que va del sistema político rojo. De la Quinta República. Sí, que decían que no había quinto malo, pero bueno, yo difiero. Pero en este caso, ya cuando hablamos en serio, es que vemos que el bolsillo del venezolano ha sido muy maltratado en estos 20 años. La capacidad adquisitiva ha caído en unos niveles que... Cabrosos. Sí, es que científicamente uno tendría que decir si es que es científico. Por supuesto no lo es la expresión que voy a usar, pero está por debajo del subsuelo, ¿no? Y no sé si pueda caer más bajo el bolsillo del venezolano. Pero además de esto, tampoco hay crédito. Algo que hemos hablado con Aldo muchas veces, no hay crédito. Y el número de empresas que están en el país haciendo vida económica es cada vez más pequeño. Es decir, la ventana de oportunidades para el venezolano se ha reducido, así como se ha reducido la movilidad en las ciudades. Fíjese cómo ya no es la misma cantidad de gente la que viaja hoy de un estado a otro que la que viajaba, por ejemplo, en 2007 o la que viajaba en el 99. ¿Sí? Es decir, que todo lo que este sistema prometió mejorar en realidad lo ha empeorado. ¿Y qué hacemos frente a esto? Bueno, es un tema complejo, ¿no? Porque de algún modo la pandemia permitió reinventarse, la pandemia permitió la apertura de nuevas empresas, la dolarización de facto trajo oportunidades para algunas pequeñas y medianas empresas. Lo que menciona Gerardo es cierto, pues si comparamos la economía de hace 10 años, que era de 460.000 millones de dólares, con esta economía de hoy, que pudiera cerrar el 2023 en 75.000 millones de dólares,
pues la economía se ha reducido cerca de un 85%. Entonces, pero de algún modo la esperanza de compararse por lo general las empresas y las personas tenemos memoria corta y nos comparamos con un año anterior o con 2 años anteriores, y entonces si comparásemos el 2023 con el 2022 o el 2021, hay una reducción en las ventas de un 25%. Hay una reducción en el consumo. Cúcuta decía que también las ventas se reducían 25%, entonces es un tema que ya veníamos anticipando, es un tema, como bien se titula la entrevista, es un tema de esta inflación. La inflación sigue estando allí presente por encima del 440%, y pues el poder adquisitivo de la administración pública sigue en $5 mensuales. La administración privada estamos sobre $160, pero el contexto económico mundial es un tema cada vez que se complica más. Primero, hay recesión económica, hay menos ingreso de remesas familiares, y entonces las familias empiezan a reinventarse. Aumenta la oferta porque estamos viendo, lo dijimos la semana pasada, ¿no? Veníamos del boom de los bodegones y ahora estamos en el boom de los restaurantes, que el boom de los restaurantes va llegando al final, el mercado se va saturando, el boom de las farmacias acaba de terminar, vimos como hace unos meses. Vendrá otro boom, supongo. Incluso una gran cadena de farmacias cerró en la ciudad, sí, muy lejos, ¿no? Y bueno, viene también el boom de las fincas, viene el boom de los concesionarios de vehículos, pero es lo que los influencers han llamado en TikTok o en las redes sociales la Venezuela Premium, ¿no? Un término engañoso, desde luego. Exactamente. y que solamente alberga al 10 o al 15% de la población, que no es la realidad económica, en donde el costo de vida, Ecoanalítica sacaba un estudio también que hablaba del casi el 54% de inflación en divisa. Entonces es una realidad. Necesitamos hoy $320 para comprar lo mismo que comprábamos en 2017 con $100, y eso hace que los precios de los bienes y servicios suban, que la gente tenga que reinventarse y que la gente venda menos, porque es sencillo, la población que gana en divisas y que tiene un poder adquisitivo medio mejor, sigue siendo la misma que hace 3 años, pero hace 3 años habían, vamos a ponerlo, 10 hamburgueserías y hoy hay 50 hamburgueserías, y el poder adquisitivo más bien ha mermado. Entonces eso hace que el consumo cada vez baje más. Claro, porque la torta tiene que repartirse entre, ¿no? Exactamente. Entre más negocios. Y lo que vemos es el sector comercial, que es el sector que crece, porque uno sale a la calle y claro, ve un centro comercial nuevo, pero el sector manufactura, el sector industrial, el sector eléctrico, el sector de telecomunicaciones. Agropecuario ha tenido un crecimiento en los últimos meses, sin embargo es un crecimiento. Claro, hay crecimiento, pero no es el nivel de productividad y de producción que nosotros pudiésemos tener ni siquiera en los años 80 o 90 cuando Venezuela producía y tenía para exportar. De hecho, se hicieron unas pequeñas exportaciones hace unos meses de ganado a Irán, y eso pegó en el abastecimiento del consumo interno, o sea, de productos cárnicos, exacto, con un pequeño desequilibrio que hay en un mercado tan reducido, automáticamente impacta en lo que puede ser este sector. Entonces, el tema de las empresas hoy es un tema de empezar a evaluar costos, de empezar a reinventarse, a explorar nuevos nichos de mercado. Muchas de las empresas que operan en Táchira, pues a veces se quedan en Táchira nada más, y hay que entender que el mercado está mucho más allá, que la competencia fuera de Táchira es distinta, que los precios de los bienes y servicios comparados a algunos, hay ciertos nichos de mercado, ¿no? Veo a Fidel que tiene lentes, ¿no? Sí, pero conversaba con alguna gente que está en el tema de las ópticas y me decía, Aldo, la apertura de la frontera nos ha convenido muchísimo porque los lentes son más económicos aquí que en Cúcuta, pero si evaluamos el sector detergentes, por ejemplo, detergente es más barato en Colombia que aquí. Sí. Los víveres, entonces, algunos son más baratos allá, aquí son unos más baratos. Es característico en la frontera. Exactamente. Donde se contactan las economías disímiles de 2 o más países. Hoy conversaba con un gerente de ventas y me dice, Aldo, vengo de Barinas, las colas de combustibles volvieron de dos días. 2 y 3 días, sí. En Mérida parece que la cosa mejoró porque también estuvo grave. Entonces, Barquisimeto está terrible. Barquisimeto también, el tema de abastecimiento de combustible, seguramente nosotros lo vamos a sentir en los próximos
próximos días, y esto hace que la economía entonces, que depende del transporte terrestre, que depende de los fletes, que depende de un dinero que creíamos que iba a ingresar, que eran 3.000 millones de dólares, producto de las conversaciones en México, no ingresaron. Lo que conversábamos fuera del aire, el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras, el IGTF. Hoy es 16 de marzo, estamos justamente a 15 días de la fecha tope para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Pero hoy ya empezamos a sentir, y yo sé que se va a sentir sobre todo el lunes de la próxima semana, empezamos a sentir nuevamente que el tipo de cambio empezó a fluctuar, el tipo de cambio paralelo ya empezó a divorciarse del tipo de cambio. Hoy ya la diferencia era cerca de 2% entre el tipo de cambio oficial y el no oficial, y eso hace que automáticamente la economía también entre en un juego distinto, ¿no? La población, que depende de los bolívares, que es gran parte de la administración pública, más de 5 millones de personas, los pensionados. Entonces todo esto pone en tela de juego para que el empresariado tenga que mirar la macroeconomía para entender su microeconomía y poder aplicar estrategias que le permitan nuevamente surfear este bache, porque sí, la verdad es que en el 2020 respecto del 2019 crecimos, el 2021 respecto del 2020 crecimos, el año pasado respecto del 20 volvimos a crecer, y ahora en este primer trimestre estamos cayendo nuevamente. Y la mala noticia es que estamos muy cerca de una nueva hiperinflación. Lamentablemente pudiéramos estar muy cerca, sin embargo las transacciones, Gerardo, también aumentaron en bolívares, producto llegamos a estar en el caso del Táchira llegamos a estar en 94% de transacciones en pesos colombianos, pero a nivel nacional ahora mismo estamos en un 55% de transacciones en bolívares y un 45% de transacciones producto del en IGTF. divisa. Producto del IGTF, y también producto de que de algún modo pues ha aumentado la producción petrolera, pero muy leve. Estamos en 700.000 barriles de petróleo al día. 303 dijo la OPEP en cifras sigue oficiales. siendo una cantidad marginal para lo que produce, por ejemplo, Irak en un día, o lo que produce Arabia Saudita. O sea, entonces el tema es complicado. Sin financiamiento no hay crecimiento del sector. El sector turismo, que pudiera ser un sector importante también por la apertura de la frontera, no tiene financiamiento. Entonces todos estos temas están ahí convergiendo y parece que tienen en una camisa de fuerza a la economía. Los comerciantes, el empresariado empiezan a preocuparse, empiezan a ver, bueno, qué estrategia se aplica, qué podemos hacer. Los gerentes de venta empiezan a hacer descuentos por pronto pago, empiezan a alargar los días de crédito, pero lo cierto es que no llega el flujo de caja y no llegan las ventas, y entonces ahí la gente se empieza a alarmar, ¿no? Muchas empresas en estos casos toman decisiones apresuradas, y una de esas es la del libro de siempre, que es reducción de nómina, ¿no? Porque reducción de nómina es reducción de costos. Ese es un clásico. Ese es el clásico. Yo, sin embargo, siempre hay algo más que hacer, siempre hay que revisar un poco más la estrategia de fondo, a ver qué unidad adicional puedo vender, en qué nuevos mercados, y bueno, pensar también en el perfil exportador que pueda tener el Táchira, ¿no? Las autoridades regionales se reunían con la Universidad Católica para crear el perfil exportador del Táchira. No sé qué ha pasado con eso, porque eso fue apenas hace una semana, sí. Pero yo pienso que eso es importante y que eso tiene que estar allí, porque el Táchira tiene un perfil exportador que le pudiera dinamizar su balanza de pagos, claro, siempre y cuando se entienda que la economía tiene que ser liberal o de libre mercado, o economía social de mercado, o cualquiera de las formas que le queramos llamar, pero donde no existan estos monopolios o monopsonios o oligoxonios en donde 2, 3 o 1 manejan el mercado, y entonces el resto, para sacar un permiso, pues es muy difícil. Las trabas. Exactamente. No, toda traba y todo obstáculo se traduce en costos, y por eso producir en Venezuela es tan costoso. Pero ¿se sabe cuántos permisos había que tomar en el Berlín de la Unión Soviética, en el Berlín de la época del comunismo soviético, el Berlín ocupado? ¿Sabe cuántos permisos habían que tomar para mover mercancía? 4. ¿Sabe cuántos permisos hay que tomar en Venezuela para mover cualquier tipo de mercancía? Un montón. Sí. Y cada vez son más costosos porque están anclados al petro, están en divisa. Sí, todas esas medidas absurdas que existen, pero que están ahí, ¿no? Hay algo importante que, bueno, yo lo ponía en el Instagram ayer y creo que estuvo como viral, ¿no? Que es un estudio que hizo Statista, que habla de los países más sancionados del mundo, ¿no? En donde, por ejemplo, mira, aquí lo tengo, Rusia con 14.022 sanciones, pero tiene un salario mínimo de $213, porque se le
achaca por las sanciones no se con una economía de sueldos. mercado totalmente capitalista. Exactamente. No sé qué decirlo. Y bueno, países como Irán, que también Economía capitalista. tienen 4.268 sanciones, pero un salario mínimo de 311, o Bielorrusia, con más de 839 sanciones, hasta Corea del Norte, que tiene 2.133 sanciones, y bueno, tiene un salario mínimo de $585 norteamericanos. Nosotros $5 de salario. $5 con 900 sanciones. Eso es un estudio de estadística. O sea que el cuento de la lloradera de las sanciones no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad de darle bienestar a la población. Eso es el uso de una excusa. Sí, el uso de una excusa para justificar cualquier cantidad de cosas que no se han hecho o que no se quieren hacer. Punto. Y la economía necesita eso, porque tenemos dos opciones para aumentar el consumo, ¿sí? Una es bajar los precios, y en estas condiciones burocráticas de trabas, de alcabala, de no producción de economías de escala, de altos impuestos, de altos tributos, entonces es un tema complicado bajar los precios. Hay una presión fiscal muy grande. Servicios públicos. Los servicios públicos. Entonces, la otra opción es aumentar el ingreso. Pero si el Estado, que es el principal empleador, no aumenta el ingreso para la administración que tiene más trabajadoras, pues la administración privada lo va haciendo, pero llega un momento en que la administración privada pues no aumenta la productividad, no aumenta el PIB, no aumenta la producción, ya no puede más. Entonces hablamos de un salario mínimo de $160, pero los costos de la familia siguen aumentando, entonces tenemos que aumentar los servicios públicos, que hay varias protestas también por eso. Lo primero sería reducir el gasto público, tomar medidas de ajuste fiscal y reducir los impuestos, pero es que esta gente no quiere seguir una agenda económica liberal, normal, y además habría que reducir el inmenso número de ministerios que hay en el país, porque esa es una gran burocracia, entiendas, empleados públicos, que pueden ser total y absolutamente innecesarios. Se tiene que reducir el tamaño del Estado. Es así, y también tenemos un tema que cada vez que hay un nuevo emprendimiento, que cada vez que crecen, el Estado crea tributos nuevos, ¿no? No solamente el IGTF, sino que ahora tenemos alcaldías haciendo mayor presión, el CENIAT pasando cada vez más a empresas, a contribuyentes especiales que tienen una reducción en su flujo de caja, y que impacta lógicamente en también abren 5 restaurantes nuevos, pero cierran 2. Muchas veces la gente dice, pero abrieron, sí, pero ¿y cuántos cierran, no? O sea, el ecosistema de negocios en Venezuela no es estable. No es nada. Y un negocio en Venezuela puede durar 18 meses, 20 meses, 24 meses. Ese es su ciclo de vida, ese es su ciclo de vida actual. Exactamente, son cada vez menos los negocios que duran 10 años o las empresas familiares que trascienden en el tiempo a 30 años, a 50 años, porque no están las condiciones. O hay muy poco crédito bancario, y eso hace que las empresas tampoco puedan entonces alimentarse del crédito bancario, o las familias a través de la tarjeta de crédito, para de algún modo sopesar la crisis. Y aquí es cuando empieza la gente a preocuparse, empieza la mayor cantidad de depresión, empieza la gente a tomar decisiones equivocadas. Pregunto, ¿habrá una política pública para sostener la inflación en el tiempo? Porque es lo que uno ve. Sí, bueno, Milton Friedman decía que la inflación es el peor de los impuestos, ¿no? Porque te roba y te confisca la riqueza y hace que las familias pues cada vez ganen menos, pero y estamos en un escenario... Ese es por el lado del consumidor, digámoslo así, pero claro, por el lado del patrono, en este caso el Estado, al Estado lo beneficia la inflación. Sí, bueno, porque confisca la riqueza y hace que sea mucho más fácil se le abaratan sus operaciones. Exactamente. Sin embargo, la realidad económica de muchos de los países comunistas es que la economía sigue siendo una economía de mercado. El caso, lo mencionabas ahora mismo, el caso de Rusia, el caso de China. Pero pareciera que en Venezuela esto no se termina. No hay el sentido común para... ¿no? Aunque se habla de zonas económicas especiales y de... Sí, pero todo en el marco de leyes que realmente no benefician el libre mercado. Y las pocas leyes que empiezan a estar por allí presentes, pues empiezan a tener detractores dentro del mismo gobierno, y se van creando más leyes administrativas sobre las leyes económicas, y pues el empresariado y el consumidor al final son los que en el mercado terminan pagando todos estos desajustes. Uno lo que entiende es, si volvemos al ABC de la economía, es que muchos de los que administran países como este, sí, porque hay muchos otros países sufriendo los mismos males, si nada más miramos a Argentina, vemos que es como un calco de la situación, que no entienden el ABC de la economía, que se basa en 2 cosas, la oferta y la demanda. Sí, a la final entonces termina ocurriendo lo que en este país, una economía distorsionada,
y así pues es muy difícil. Se genera cualquier cantidad de contradicciones y eso lo paga el productor y el consumidor. Y ahora tenemos pues lo que conversábamos mundialmente, entonces una amenaza de recesión global y el Signature Bank, el Credit Suisse Bank y toda la tormenta de confianza y las bolsas europeas en rojo. Ojo, y que viene el efecto dominó también en América Latina, ¿no? Ya lo están diciendo desde ayer, sí. Claro, hoy en una economía globalizada y completamente conectada financieramente, y pasó con la pandemia, pasó con el COVID. Creímos que no, el COVID era para China y era para los países y fue una pandemia que afectó a todo el planeta. Ya no hay distancias, ni siquiera en el término de lo económico. Y esta crisis, que es la más grande después de la de Lehman Brothers en el 2008. ¿Te recuerda a Lehman Brothers? Bueno, uno más o menos por ahí recuerda la historia económica, pero está pasando y hace que automáticamente la gente tenga un susto impresionante. La gente sigue actuando igual que en la crisis del Viernes Negro de 1939. La gente 1929 sigue corriendo a los bancos a sacar todo el dinero para llevárselo a casa por una medida de resguardo. El presidente Biden ha dicho que calma, cosas, claro. Pero globalmente se va a ver impactado. Las criptomonedas, hasta las criptomonedas se han visto impactadas porque muchos de estos bancos, como el Signature Bank o otros bancos, eran bancos de criptomonedas. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo han dicho, ojo. Y ahora que estamos sobre el final, permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo es posible que esta crisis se advirtiera inclusive a youtubers dedicados a lo económico, jovencitos? Yo le comentaba a Fidel hace un rato, ¿cómo es posible que esta crisis pudiera ser prevista en el 2022 y que se hablara, y que incluso yo lo recordaba, lo citaba en el programa, decía que habían youtubers diciéndole a su público: guarden dinero, no compren nada en 2023 porque viene una crisis espantosa? ¿De dónde han sacado esos datos? El propio Robert Kiyosaki ponía un tweet como en octubre o noviembre del año pasado donde decía que la recomendación era que ahorrasen en latas de atún, ¿no? Precisamente refiriéndose a la guarden alimentos. Y no tuviesen el dinero, y que el único activo que podía generar confianza seguía siendo el oro, que no había hoy un activo de protección mejor que ese. Pero lamentablemente estamos viviendo las consecuencias de una expansión monetaria, de una expansión de la base monetaria y de la liquidez monetaria por la pandemia, por el COVID-19, anticipada tal vez por algunos países asiáticos. Todos pero aquellos bonos de ayuda que se dieron. Pero en Occidente se hizo de la vista gorda muchos de los países y de las economías grandes, y hoy se viven esas consecuencias que ahora parecía ser que venía una recesión económica, y estamos viendo una recesión económica acompañada de esta inflación, ahora con una crisis financiera. Entonces es un cóctel de muchas cosas que pareciera que van a cambiar. O sea, estaba todo muy cantado para que pasara. Todo, pero nadie anticipó. Los bancos centrales no anticiparon, la Reserva Federal Norteamericana no anticipó medidas de ajuste o de rescate o de prevención, para que lamentablemente los ahorristas y los ciudadanos, que son los que terminan llevando el bulto, pues pierdan el dinero y el patrimonio. El ciudadano de toda su siempre vida. Paga el costo. Aldo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Amigos, era Aldo Contreras Sanita, economista y asesor financiero, y lo seguiremos invitando porque con él el tema es inagotable. La entrevista de hoy llegó a ustedes por cortesía de Concord Express. ¿Te provoca tomar un rico café cappuccino o expreso preparado por un experto barista profesional? Lo consigues en Concord Express, donde encuentras además una variedad amplia de comidas, platos y bebidas exquisitas en un ambiente muy agradable y cómodo con excelente atención. Concord Express, estamos ubicados en la parte alta de San Cristóbal, en la avenida 19 de Abril, Centro Comercial La O. Concord Express, mucho más que una panadería. Síguenos en Twitter como @globalradio_VE. Hemos finalizado nuestro giro informativo en Global Radio y los invitamos con mucho gusto a sintonizarnos aquí en 97.7 FM, Éxtasis, 120 minutos de variada y profunda información para cerrar el día conectados con el mundo. Estuvimos trabajando para ustedes Gerardo Moreno, periodista con el certificado de locución 52.790 de la UCB, y Fidel Revelo, politólogo
locutólogo con certificado de locución 52800 de la UCB, acompañado siempre por un excelente equipo profesional bajo la coordinación de Henry Márquez. En los controles de cabina, Josué González. En la dirección, Noel Acevedo. Todos bajo la presidencia de la cadena radial de Venezuela de José Luis Rincón.